Que Dios les bendiga. Gracias, pastor, gracias por la confianza. Aún también, y se lo decía a él, por prestar este altar, este púlpito. Los pastores somos muy celosos en esa parte. Y de verdad me siento muy honrado, muy privilegiado por estar hoy con ustedes. Es un honor para mí poder estar aquí. Me acompaña mi esposa. Dios nos mandó a no andar solos. Y me dijo mi esposa, pues yo también me voy. Así que mi esposa anda conmigo. Ponte de pie, mi amor, para que te vean. Es un privilegio para mí. De verdad que es la mujer que nos pastorea a nosotros. ¿Por qué? Porque y yo no le creía a mi padre. Yo decía, mi padre siempre lo decía porque pues sí, para que mi madre no lo haga dormir en el sillón. Pero no es cierto. De verdad llevamos un buen tiempo y sé que Dios ya me tenía para él. Hermanos, mi nombre es Mario Granados. Es un gusto poder servirles, estar aquí para servirles. Y quiero compartir algo muy especial. Y quiero pedirles que abran sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes 19. Cuando lo tengan me regalan un fortísimo amén. Amén. Primera de Reyes, se ponen de pie, por favor. Serían tan amables. Y ya les voy a decir por qué. En algún momento, parte de lo que quizás hoy sí quiero y es parte del tema que quiero compartir, tiene mucho que ver aún con lo que hoy vamos a hacer. Pero para eso vamos a leer primero Primera Reyes capítulo 19, versículo 11 en adelante. Primera de Reyes 19, capítulo 19, versículo 11 en adelante. Dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y les puse de pie porque quiero que antes de comenzar a predicar oremos juntos. Así puestos en pie y digámosle, Señor Jesús, delante de ti, mi Dios, venimos con nuestro corazón dispuesto no solo a escucharte, no solo a leer la palabra, sino que también, Señor eterno, honrarte con nuestro corazón, con nuestro amor, con nuestro respeto, con nuestro temor a Jehová. Eterno Dios, te agradecemos, Señor, porque nos has traído a este momento, a este lugar, cerrando, mi Dios, algo tan especial, cerrando, mi Dios, un proceso en el que has permitido que cada uno de nosotros, los que quizás en algún momento logramos entrar en este ayuno, Señor, hay propósitos, hay peticiones, hay algo especial en nuestros corazones que hemos puesto en tus manos. Te pedimos, Dios, que escuches cada oración de cada hermano aquí presente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Hoy sí pueden sentarse, por favor. Quiero compartir un tema
que es cuando el silencio se convierte en altar. Cuando el silencio se convierte en altar. Y esto me recuerda, había un hombre que comenzó a decirle al Señor: Señor, necesito tu ayuda. Señor, no sé cómo buscarte, pero voy a hacer el esfuerzo. Y comenzó este señor a querer buscar de Dios. Iba a la iglesia y de repente escucha que también iban a entrar en ayuno. Y de repente este señor dice: bueno, yo no sé cómo es, pero yo también voy a entrar en este ayuno. Yo necesito saber de Dios, necesito conocer más a Dios. Y entra y dice, comienza en todo este proceso y le dice al Señor: Señor, este día inicio, te pongo todo en tus manos. Comienza a reprimir primero el desayuno y comenzó nada más y sintió hambre en su momento, pero dijo: no, yo voy a seguir. Llegó al mediodía, entregó el segundo día, se reprimió el desayuno y el almuerzo y le dijo: Señor, yo voy a seguir. Al tercer día se reprimió el desayuno, almuerzo y parte de su cena. Pero había algo. Él seguía todavía quejándose y le decía: Dios, ¿por qué no siento nada? ¿Por qué no ha pasado nada? Ya me entregué a ti, ¿por qué no pasa nada? Y de repente él estaba a las afueras de su casa orando, cuando escucha a un señor que estaba ahí y escucha esa queja de este señor. Y luego este señor le dice, este anciano le dice: tú dejaste el pan, pero no dejaste el trono del ruido. Tú dejaste de comer, pero quisiste seguir teniendo todo el control. Y le dijo a este señor: ¿hasta cuándo vas a entender que entrar en sacrificio es dejar absolutamente todo lo que a ti te genera ruido para buscar al Padre? Y este señor entendió algo y dijo: ok, creo que definitivamente solo aguanté hambre. Y le dice este señor: sí, porque el verdadero sacrificio es prácticamente, no es dejar de alimentar solo tu estómago, sino que también es dejar de querer tener el control en todo. Muchos de nosotros comenzamos a ayunar y le entregamos todo al Señor y le decimos: Padre, hoy te voy a entregar esto. Sí, está bien, y está bien que entremos en este sacrificio, pero ¿qué más está dejando usted? ¿Qué más está dejando delante de la presencia de Dios? A veces solo ayunamos nada más, solo porque la iglesia me lo ordenó, pero sigo teniendo la misma vida de siempre. Sigo actuando de la misma manera de siempre. ¿Y hasta cuándo vamos a dejar de querer tener siempre el control? Cuando de verdad en algún momento le decimos al Señor: Señor, yo quiero depender de ti. Oh Señor, este año 2026 voy a aprender más a depender de ti. El problema es que solo queda en nuestra boca, no en nuestra acción. Y cuando en algún momento le decimos al Señor: Señor, hoy sí quiero depender más de ti, comienzan a pasar más problemas de lo normal. Y esto me lleva a una pregunta: ¿qué es lo primero que Dios le está pidiendo a usted que guarde silencio? ¿Qué es lo primero que Dios a usted le está pidiendo que calle? ¿Qué es lo primero que Dios le está diciendo? Está bien el ayuno que hemos hecho, pero ¿qué más dejaste? ¿Qué más dejamos usted y yo? Y aquí me lleva a uno de los primeros puntos que quiero compartir con ustedes. Y este de los primeros puntos: Dios no habla donde todo grita. Dios no va a hablar donde todo es simplemente bulla. Mire, es cierto, Dios puede manifestarse de muchas maneras. Y eso lo hemos tenido y lo hemos experimentado nosotros. Dios puede moverse como a Él le place. ¿Y quién le dice a Dios que se mueva como a mí me gusta? A veces hemos recibido milagros con mi esposa o en mi familia. Hemos recibido milagros donde ni siquiera nos imaginamos que iba a haber un milagro. Y hemos visto la gloria y la mano de Dios donde ni siquiera nos imaginamos que iba a pasar. Y me llama la atención porque en el versículo 11 y 12 se acerca el viento. Era una fuerza en ese viento.
Se acerca el terremoto, era un impacto esas dos partes, pero no estaba ahí. Y todavía viene y se acerca el fuego. Mire, a veces el fuego se puede tomar por emoción, a veces de verdad el fuego de Dios puede descender como a Él le gusta, como a Él le place. El fuego de Dios puede descender en cualquier momento, sí, pero a veces también Dios quiere llegar en ese silbo apacible. Miren, me he dado cuenta y en un momento, todo este tiempo, nosotros estamos pasando una situación ahorita con mi familia, con cuestión de mi padre. Hace 4 años a él le diagnosticaron un tumor cerebral, fue operado, ya es una segunda vez, el año pasado en octubre, que lo vuelven a operar, y el tumor pues al final salió siendo un glioblastoma multiforme. Según dicen los médicos, es el cáncer más agresivo que existe. Y veníamos viendo la mano de Dios, porque aún hasta los médicos decían, no nos logramos explicar cómo el pastor ya lleva casi 4 años y no había salido esa segunda vez el tumor. Para ellos lo más era 2 años. Para nosotros ni nos diga, porque nosotros ni sabíamos. Y comienza este proceso en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia. La gente en la iglesia también se llevó este proceso en sus hombros. Y comienza todo esto y nosotros le decimos, Señor, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? En algún momento, un principio, quizás la iglesia tomó una posición como, ay, del pastor. Pero Dios comienza a hacer algo mucho más especial. Comienza a levantar el corazón de la gente, comienza a levantar y a preparar el corazón de los líderes y comienza a hacer más fuerte y más grande el trabajo de lo que Dios quería que nosotros aquí en la tierra podamos hacer. No se trata solo de venirnos a sentar a un culto, se trata de hacer lo que la palabra dice. Se trata de predicar el evangelio, se trata de enseñar el evangelio a toda criatura, se trata de saber amar al prójimo. Amén. Levanta la mano los que tienen enemigos. Que Dios los bendiga. Ámelos. Ámelos. Sí, hermano, y hasta nos hacemos más espirituales. Mi enemigo es el diablo, hermano. Pero de repente su vecino se convierte en su enemigo. Es que ese es el diablo también, hermano. Mire, y comenzamos a pelear aún hasta con las cosas que Dios también nos está bendiciendo. Qué difícil es saber entender cómo Dios se quiere mover. Mire, a veces nos están pasando las cosas y no sabemos. Hasta le decimos al Señor, Señor, si yo hasta hice los 21 días de ayuno, ¿y por qué me sigues golpeando? ¿Por qué sigo viviendo esto? ¿Por qué sigo pasando esto? Señor, si intenté, como el Señor que les conté la historia. Muchos solo dejaron de comer. Otros mejor dijeron que ayunen otro, yo no puedo. Pero como el pastor no le va a dar cuenta, es que no se trata del pastor. Se trata de su comunión con el Espíritu. El ayunar era decir al Señor, Señor, dejo todo ruido por saber escucharte a ti. A veces, ahí le andamos diciendo, ay hermano Viera, vengo días y años orándole al Señor y no veo respuesta, no escucho nada. No va a escuchar nada. Porque toda la vida siempre usted anda ocupado. Toda la vida siempre usted anda queriendo hacer algo. Y si no hace nada, quiere hacer algo. Y en la iglesia cuando lo mandan a hacer algo, no hace nada. Eso no es aquí. Diga conmigo, allá en Canaán. Mire, allá pasa. Pero mire, es algo que en algún momento nos suele pasar a todos. Es más, a veces uno dice, no, hoy no voy a ir a la iglesia. Lo voy a ver en las redes. Y está bien que se conecte, pero que no lo haga permanente. Porque nosotros necesitamos habitar los hermanos juntos en armonía, venir a la casa del Señor.
¿Por qué? Porque aquí usted sabe desconectarse de allá. Eso es Pedro. Aquí usted viene y se desconecta de la bulla de afuera. Solo espero que a usted no le pase que usted está orando y bonita la alabanza. Los frijoles no los apagué. El recibo no lo pagué. Y ya no lo voy a lograr pagar. Y comenzamos a desconectarnos. Eso es lo que tiene el ser humano. Fácilmente se desconecta de lo que Dios de verdad quiere conectarnos. Y a esto mismo. Dios no estaba en ninguna de esas tres cosas. Dios se manifestó en el silbo apacible. En el versículo 13, Dios no compite con el ruido. Y eso téngalo muy bien presente. Dios no va a venir a competir con nadie. Es más, yo se lo he dicho a la iglesia. No intentemos torcerle el brazo a Dios. Muchos tenemos de repente palabras en nuestras oraciones que le decimos: Señor, si tú me cumples esto, yo voy a ir a la iglesia más seguido. Si tú me cumples esto, yo te voy a servir. Si tú me cumples y sanas a mi familia, yo solo te voy a testificar, te voy a servir y voy a predicar en los buses o en cualquier esquina. Es que no se trata de torcerle el brazo a Dios. Si usted está intentando torcer el brazo a Dios, nunca va a poder. Dios es Dios. Dios hace su voluntad en el cielo y en la tierra. Dios mueve su mano cuando Él quiere, no cuando nosotros le queremos torcer el brazo. Mire, la semana pasada, el sábado, mi padre ha tomado una forma en la que está más complicado el proceso de él, full desorientado. Mi madre en una posición en la que ahorita ya ella pues le pide fuerzas a Dios porque ya no tiene ya más. Y en algún momento mi hermana mayor y mi madre nos dice: ¿y qué hacemos? Vamos a orar el sábado y entreguémoselo a Dios. Mire, y yo sé que a veces ustedes han escuchado ese tipo de palabras cuando alguien está sufriendo. No, hermano, entreguémoselo a Dios. Digamos que está bien esa palabra, y está bien, está exacta. Pero fíjense que el sábado, orando estábamos, cuando Dios me comienza a reprender. Todos estábamos: Señor, apiádate si tú quieres. Si no, pues aquí lo ponemos en tus manos y haz tu voluntad, y esto y lo otro. Y mi madre y mi hermana llorando, yo derramando mis lágrimas, orando por mi padre, porque mi padre se ha puesto. Y hasta él mismo está orando para que Dios se lo lleve. De repente llega una reprensión a mi corazón que me dice: ¿y qué están haciendo? Y yo, entregándome. Y después de esa pregunta me dice: ¿y quién es el Dios? ¿Ustedes o yo? Dejen mi proceso en paz. Mírenme, me cayó un agua, como un balde de agua fría. No quise decirle nada a mi familia. Y me vuelve a decir: dejen que yo soy el que estoy moviendo mis piezas como a mí me place. Amén. Como a mí me place. Ustedes no pueden entregar a nadie. Soy yo quien lo llamo. Yo me quedé. Y no es mentira. A este tiempo mi padre ya tuviera 2 años quizás de estar enterrado. Han operado a otras personas igual y se han muerto a las 2 semanas. Y hay un propósito grande con el pastor que ahí sigue. Créanme, de verdad llega un punto en el que uno tiene que entender y saber callar para saber escuchar. No a las personas, a Dios. Porque a quien a usted le interesa escuchar es a Dios. Amén. Y no me vaya a sacar del contexto. Entonces ya no voy a ir al pastor. Ahora si no es Dios, ya no obedezco al pastor. No. El pastor es autoridad delegada.
Esa es la autoridad que Dios ha puesto aquí y merece respeto y honra. ¿Por qué? Porque si el pastor hace las cosas mal, él se las va a ver con Dios. Y eso es una enseñanza que a todos nosotros nos han dado. Pero no se trata de eso, se trata que en sus momentos en los que usted va a saber platicar con Dios, hermano, a veces esto, hasta mi esposa me regaña. Mire, esto no deja para nosotros ser un problema. Si no anda carga, se angustia. Sí. Si lo deja en su casa, ni por la Biblia se regresa, por el celular sí. Si se lo roban, comienza a reprender. Ojalá que te exploten la mano. Mire, pero se vuelve un problema a la hora de querer comunicarse con Dios. Usted puede estar orando y de repente ¿de qué lo está ocultando Dios? Por algo te ríe. Hermano, aún cualquier detalle. Mire, nosotros tuvimos algo muy especial en esto, porque también nosotros, le contaba al pastor, nosotros también comenzamos el 5 de enero con los 21 días de ayuno de oración, cerramos el domingo. Pero en una de esas que tuvimos, y en una de esas de las mañanas que después de dejar a los niños, pudimos llegar todavía a la iglesia y comenzamos a orar. Mire, dejamos a un lado todo. Yo me quedé quizás en el altar de una iglesia orando, mi esposa comenzó a orar por todo el templo. Y los dos recibimos cosas diferentes de parte de Dios. Cosas por las que comenzamos a luchar y a pelear. Y yo me hacía una pregunta cuando hacemos este bosquejo. ¿Cuántas veces hemos dejado de escuchar de verdad a Dios en esa quietud? Mire, aún en el silencio se puede levantar un altar, hermano. No necesita tener bulla. Yo soy uno, a mí me gusta adorar al Señor. De por sí soy músico, me gustan las alabanzas. Y cuando oro me gusta tener alabanza. Pero a veces es bueno solo escuchar la alabanza que sale de la misma boca de nuestro Dios. La adoración exacta, perfecta, única. Que cuando Él abre su boca, para nosotros debería ser una alabanza pura. Y me llama la atención porque en esta parte, cuando Dios se manifiesta en ese siervo apacible, Dios no compite con el ruido, Dios se revela en el corazón quieto. Muchas veces. Miren, muchas veces nosotros hemos visto el mover del Espíritu Santo. Hemos visto la gloria del Espíritu Santo. Hemos visto milagros palpables del Espíritu Santo. Amén. Aún nosotros dentro de la iglesia se mueve el Espíritu de muchas formas. A veces en silencio y a veces en la alabanza. Por eso yo le digo a la iglesia y de otra manera también enseñarles, aún en medio de la alabanza, aún en el júbilo, a veces hay milagros. Amén. Y si no hubo milagros en la administración, la gente, ay, no recibió milagro. Cuando va para su casa, llega a la casa, ya recibió un milagro. Es que Dios no va a trabajar igual siempre. Dios le encanta ser creativo. Y hay de enseñanza que tocábamos con los líderes una vez, la creatividad del Espíritu Santo. Y ahí es donde comenzamos a entender cómo Dios comienza a trabajar. Pero Dios a veces también se va a revelar en ese corazón quieto. En ese corazón que de verdad solo esperar en Dios nos toca. ¿Cuántos dependen al 100% de Dios? ¿Seguro? Que si ahorita le pasa a las de Job, sigue diciendo amén. Bonito es predicarlo,
Bonito es decir amén ahí en la silla. Vivirlo. De repente le quitan su trabajo, le quitan su casa, le quitan su familia, para decir amén. Y de repente va a parar al hospital y le encuentran lo peor, para decir amén. Amén. Ahí comienza lo complicado. Ahí comienza lo más difícil. Miren, yo no entendía quizás, solo entendía lo superficial de la dependencia en Dios. Y no me da miedo ni pena decir. Y hemos visto milagros tras milagros. He visto milagros hasta que una hermana en una actividad que tuvimos se peleó con el esposo porque andaban sirviendo juntos y mete la mano en agua hirviendo, le llega hasta casi arriba del codo, la saca y con la misma se dobla el tobillo, se hace un esguince. Teníamos a la hermana ahí llorando y sufriendo del dolor, cuando de repente tienen que entablillarle toda la pierna a la hermana, ponerle pomada porque ya llevaba las llagas algo grande, de pura agüita, ¿ves? Ya se quemó. Peor va a ser el infierno. Miren, y de repente ponerle el doctor, porque andábamos un doctor, le pone toda la venda, las pomadas, la tabla. Y el Espíritu Santo levanta a una niña de 14 años. Y la niña con una autoridad de Dios impresionante. Que hasta a mí me dio miedo que no pueda sacar los trapos del sol. Mire, y levanta a la niña. Estábamos en el templo, ellos estaban en la cocina, tenían que pasar por en medio de una piscina. Y la niña orando y llorando, hablando con Dios, pasó en medio de la piscina y nosotros así agarrando con otros servidores. Y la niña ni se movió, pues así, tranquila. En medio de la piscina estaba el suelo, iba a pasar. Llegó hasta la cocina, llegó donde ellas, la niña sin saber, y comienza a orar por la hermana, pero con una autoridad que ni a mi padre le había escuchado esa autoridad. Y yo así como que te juro. Y de repente viene la niña y le dice al doctor, quítele la venda por favor. Y el doctor se me queda viendo. Y le digo, ¿y para qué se me queda viendo? ¿Haga caso? Y el doctor, pero marito, mire, está así, haga caso. Nos vamos a perder de un gran milagro y después no vamos a poder chambrear. Y miren, y de repente el doctor comienza a quitarle la venda, hermana, y cuando yo vi el brazo de la hermana con las burbujas de agua así llena de llagas, y cuando comienza a quitarle la venda, la piel como que si fuera piel de bebé, así como la mía. Mire, como que es piel de bebé. En el instante. Y de repente la niña se le queda viendo al doctor. Quítale también la tabla. Y la hermana sentada así, toda asustada. Y le dice, quítale la tabla. Y la hermana todavía así. Y se le queda viendo a la hermana. ¿Y de qué tener miedo? Le dice, si soy yo el que voy a hacer la obra, le dice. Y la niña, y yo, pero no era la niña, pues de verdad no era la niña. Era el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y lo hizo a una niña por los que no creen. Y como la Biblia dice, que sea por final van a creer. Y de repente le quitan la venda a la niña. De verdad esto no es Netflix. Pasó. Le quita la venda y le quita la tabla. Y la agarra a la niña y le dice, ahora vas a caminar conmigo. Y la hermana ni podía poner el pie y comienza a caminar, le da una vuelta al comedor y la hermana venía todavía en puntita con el pie y se venía llorando y le dice, ¿y por qué estás dejando de creer?
Tu fe la quiero y la necesito. Denme otra vuelta y comienza la niña a caminar con él. Mire, hermano, para no hacerle larga toda la historia. Vive Dios que no miente. De repente la hermana comienza a caminar normal. Y cuando llega a donde comenzó, comienza a llorar de alegría. Pega un salto y se va de rodillas. Y comienza a llorar. Y nosotros así como que se va lastimando. Y la hermana comienza a doblar, comienza a llorar y decirle al Señor, perdóname y perdono a este viejo que me diste de esposo porque por él comenzó todo. Mire, y comienza siempre lo esposo, ¿verdad? Bueno, amén. Ahí sí decimos amén. Mire, de verdad es impresionante cómo Dios puede orar. Y como los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a vivir. Amén. Pero tenemos que aprender a aceptar cuál es la voluntad agradable, perfecta y buena de Dios. Amén. Y es aquí donde callar es un sacrificio, porque renunciamos al control. Renunciamos a que usted siempre quiere tener el control de todo. Hasta de la bulla quiere tener el control de usted. ¿Aló? Amén. Ahora está callado. Miren, 2. El ayuno comienza cerrando puertas internas. Hay puertas que no nos dejan ni amar a Dios por sobre todas las cosas, ni servirle a Dios como se debe. ¿Aló? Vamos bajando. Mire, no todo ruido es pecado, pero sí estorba. No todos los ruidos son pecados, pero sí van a estropear esa comunión perfecta con el Espíritu. A veces Dios solo necesita que usted le diga, Padre, aquí estoy otra vez. Mire, yo le decía a Dios, Señor, un día yo quiero sentirte más de lo que quizás te he sentido. Y una vez, me pasó después, lo volví a hacer. Pero esa vez para mí fue más impactante. Venía manejando en la carretera de Oro. Venía entrando por el Constitución, venía para abajo, para acá, para Soyapango. Y entrando a acabar toda la carretera, después del redondel que está ahí, donde está Walmart. Miren, no sé qué me dio. Y comienzo a quitar todo el relajo porque venía solo. Ahí todavía no estaba casado. Y comienzo a quitar todo de la silla. Todos bolsones, cuadernos, libros, un montón de cosas. Y lo tiré para atrás. Y le dije a Dios, Dios, ¿por qué no te sientas así? Miren, hermano, me tardé en decir y en hacer que lo que comencé a sentir no tiene explicación. Mire, yo manejando, yo venía llorando, venía sentado, que no veía bien, y comencé a derramar mis lágrimas y sentía que alguien iba a la par, pero el que iba a la par, no sé, abarcaba el carro con una presencia especial, y yo solo decía, Señor, aquí va. Y comencé, Señor esto, Señor lo otro, y no puedo creer que aquí vas. Mire, tuve que ahorillarme porque no pude manejar. Sentí algo que me comenzó a estremecer por dentro. Y le digo, Espíritu Santo, si estás aquí, abrázame. Y eso comenzó a hacer. Mire, ni en la iglesia me había abrazado tanto como me abrazó en el carro. Y ese día para mí yo lo tengo bien presente. Te estoy hablando más de 10, 11 años que pasó eso. Y le digo, Dios,
todavía sigue siendo el mismo de ayer y hoy. Amén. El Dios que usted le adora es el mismo de ayer y hoy. Al Dios que usted le clama y le pide por milagro es el mismo de ayer y hoy. Amén. Hay sacrificios o hay altares que se van a formar en medio de una alabanza de júbilo o de guerra, pero hay altares que se van a formar en medio del silencio. Cuesta formar altares en medio del silencio, porque cuando usted está en silencio comienza a pensar todo lo que ni siquiera tendría que estar pensando. Señor, mejor ni siquiera ni cristiano me hubiera hecho. Ya la regó, pero ya está aquí. Señor, es que yo no sé por qué a otros sí les dan el milagro y a mí no. Dios es Dios. Dios no se olvida. Pero sí con el proceso te enseña. Y si se tarda, no es tardanza, es tu mejor maestro. Deja que actúe. Así como me reprendió el sábado. ¿Y qué hacen ustedes entregando? Dejen mi proceso en paz. Fueron duras esas palabras. Me estremeció el corazón cuando lo sentí. Y esto me lleva. Dios no llena corazones saturados. Y ahí porque muchos dicen, ay hermano, yo no siento nada. Nada siento. Como la noche. Hermano, mire, yo llego a la iglesia y no pasa nada. Es que así no va a llegar. Es esa parte en su interior que tiene que aprender a aceptar que Dios no se va a mover si usted está full saturado. Dios se mueve en misericordia, sí. Pero a veces Dios, más que moverse, quiere tener un encuentro contigo. Amén. ¿Por qué? Porque con Elías pasó. Elías cuando se fue a encerrar a esa cueva, cuando pasó este proceso, lo que leíamos al principio, se llegó a encerrar a esa cueva, pero por miedo. Y qué bárbaro que tenía miedo. Y acababa de hacer una gran matazón en el nombre del Señor. Ya ve que no es mal. Mire, y acababa de ver la gloria de Dios hacer descender fuego y todo ese altar quedar seco, y aparte el gran poco de agua que le echó, y que solo expandiera su palabra para que Dios le hiciera caso y se extendiera el fuego. Y se va a encerrar con miedo y todavía le dice, ok, ¿dónde estás? Si lo acaba de ver. Y buscándolo en todas las cosas fuertes donde comúnmente lo veían. Pero Dios le dio una gran lección. Y cuando siente al Espíritu en ese silbo, dice la Escritura, solo se cubrió su rostro. Se postró y se cubrió el rostro. Algo así fue lo que se entiende el carro. Y comienza toda esta parte. El ayuno es un acto de despojarse. No es solo aguantar hambre. Comience a despojar lo que a usted no le sirve para seguir a Cristo. Comience a despojar todo lo que a usted no le funciona para poder permanecer en el camino de Dios. Hay cosas que a nosotros no las podemos soltar, las seguimos arrastrando. Donde quiera que vayamos, las seguimos arrastrando. Deje que Dios haga lo que tenga que hacer. Si Dios ha querido hacer un cambio en su corazón, entonces comience a dar frutos. ¿Aló? Cuando el silencio, número 3, cuando el silencio se vuelve altar, el silencio revela lo que evitamos a veces enfrentar. Lamentaciones 3:28. El altar no siempre tiene fuego.
a veces tiene lágrimas. Y en medio de esas lágrimas, Dios también se glorifica. Dios no solo se glorifica en el fuego, se glorifica en ese sentir. Cuando tú le dices a Dios, Dios, ya no puedo más. Y el Espíritu Santo habla cuando el corazón se rinde. El Espíritu Santo llega cuando el corazón le dice al Padre, Padre, ya no puedo más. Heme aquí, ayúdame. Ahora, parte de todo lo que he estado compartiendo con ustedes, quiero que quizás más de haber escuchado cada punto a tratar o cada cita bíblica, quiero que entendamos algo. No solo se trata de sacrificarnos para Dios, se trata de saber escuchar a Dios. Deje que su corazón se conecte con el corazón de Cristo. Deje que su corazón se conecte con el corazón de Dios. A veces los altares están llenos de preguntas o de cuestionantes a Dios, simplemente porque no está haciendo nuestra voluntad, sino que la de Él. A veces nuestros altares están llenos de ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué, Señor? Dejemos que Dios haga lo que tenga que hacer. Y usted y yo aprendamos a callar. Porque el proceso de Dios no va a ser el más bonito, quizás, pero va a ser el más correcto. Quizás no va a ser el que usted espera, pero va a ser el proceso más edificante que usted va a tener en su vida. Deje que Dios haga. Deje que Dios mueva lo que tenga que mover. Y si Dios decide apartarnos de este mundo, gloria a Dios. Es su voluntad. No podemos pelear con su voluntad. Quiero invitarle a que pueda, si gusta, póngase de pie. Perdón, quizás. Pero ahí donde usted está. No sé, quizás que hay en su corazón, en su mente, que ha puesto en las manos de Dios, no lo sé. Aquí podemos ver rostros, algunos contentos, medio contentos, otros serios, pero por dentro contentos. Pero solo usted y Dios saben lo que está pasando y lo que está viviendo. ¿Por qué no deja que su espíritu le guíe? ¿Por qué no deja que su presencia le guíe? Ahí donde usted está, cierra sus ojitos. Y justamente esa petición que usted tiene en su mente en este momento, dígale al Señor: yo me encargo de adorarte y tú te encargas de mi petición. Yo me encargo de honrarte y exaltarte y tú te encargas de lo que a ti me angustia. Y si lo quieres ver de esta manera, míralo y dile: Señor, hagamos ese trato entonces. Yo me encargo de aprender a depender de ti, pero tú comienzas a actuar con tu voluntad en mí. Pero sepa que aceptar la voluntad del Padre a veces va a doler. A veces te va a hacer sentir que ya no vas a poder más. Y en esos momentos de ruido el enemigo se va a aprovechar y te va a querer hasta sacar de la voluntad de Dios. Dice la Escritura: resiste al diablo y él va a huir de ti. Y es ahí donde Dios comienza a hacer
tal efecto lo que Dios quiere hacer en sus vidas, lo que Dios necesita hacer con nuestras vidas. Deja que el Espíritu Santo comience a mover su mano a favor. Deja que la presencia de Dios haga mover su mano a tu favor. Dios es tan bueno, tan especial, que Él no va a hacer nada que Él sabe que a ti te va a perjudicar. Porque aún lo que para ti quizás puede ser una decisión mala, no sabes si ahí hay dirección de Dios. Lo que para ti quizás puede ser un silencio de Dios, ahí puede haber dirección de Dios. A veces Dios va a hacer cosas sobrenaturalmente que tú no las esperas. Deja que el Espíritu de Dios comience a guiar tu vida. Deja que el Espíritu Santo comience a tocar en tu corazón. Y dile: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, haz descender tu presencia en mi casa si es necesario. Hay muchos que están clamando por su hogar. Sigue clamando, no te desesperes. Pero es que, pastor, esto no cambia. Sigue clamando. La oración y la fe mueve montañas. Ahí donde tú estás, dile: Padre, quizás yo siento que a veces me ahogo en mis problemas. Déjaselos en las manos de Dios. Deja que su espíritu se mueva, que su presencia se glorifique. No son tus acciones. Deja que su presencia se glorifique. No es tu inteligencia, no es tu sabiduría. Estás peleando y atentando en contra de la sabiduría que Dios quiere hacer y usar. Deja que Dios mueva todo como a Él le place. Acuérdate que tú tienes al único Dios verdadero, al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Padre que está en los cielos y vela por sus hijos. Ese es el que tú conoces, ese es el que tú adoras. Que no se te olvide quién es. El enemigo te va a querer levantar murallas, te va a querer impresionar con tantas murallas y te va a decir: no puedes, pero tú en el nombre de Jesús dile: sí puedo, porque es más grande el que está conmigo que el que va en contra de mí. Deja que el Espíritu Santo mueva todo a favor, a su misericordia, a su gracia, a su voluntad, porque es la gloria de Dios misma llegando a tu vida, a tu hogar o a donde necesitas que Dios llegue. Deja que el Espíritu Santo comience a formar esa madurez en tu corazón y ese carácter. Pero no dejes de adorar, no dejes de servir, no dejes de amarlo, no dejes de buscarlo, no dejes de confiar en Él. El enemigo va a hacer lo que Él quiere hacer para que tú dejes de confiar en Dios. Es más, te va a poner hasta en contra. Pero deja que Dios haga. Porque cuando Dios hace, cuando Dios toma, cuando Dios decide, nadie puede torcerle el brazo a Él. Empieza a poner en sus manos lo que de verdad a ti te angustia, a ti te preocupa. Este año para muchos va a ser incierto. Este año algunos quizás ya se la cantaron que van a ser despedidos. Confía en Dios. Aprende a depender en Dios. Muchos quizás no saben y en cualquier momento te van a dar la sorpresa. No te preocupes, ya el Espíritu Santo te está preparando en el corazón. Quizás alguien va a intentar hasta quitarte la casa. No te preocupes, deja que el Espíritu Santo pelee por ti o te bendiga con algo mejor. Pero deja que su voluntad te forme.
Deje que su espíritu te abrace. Deje que su presencia lo dirija. Y diga al Espíritu Santo: me pongo delante de ti. Me presento delante de ti, queriendo ser ese hijo quien tú vas a guiar, esa hija quien tú vas a guiar, quien tú vas a proteger, quien tú vas a poner en tus manos. Dile: Señor, mi corazón quiero que lo hagas fuerte, porque a muchos o a algunos es por el corazón donde el enemigo les ataca. Dile: Espíritu de Dios, fortalece mi vida y mi corazón. Fortalece mi fe. Fortalece, Señor amado, todo lo que tú has puesto en mis manos. Señor Jesús, te pongo en tus manos esos corazones que solo tú y ellos saben y conocen lo que estén pasando y sintiendo o viviendo. Toma el control. Espíritu de Dios, gracias, porque sigues llegando a tiempo y fuera de tiempo a nuestros oídos, a nuestros corazones. Padre, cualquier hermano o hermana que esté aquí luchando con algo, algún problema o alguna enfermedad, nosotros los humanos no somos los del poder. El del poder tiene nombre y apellido: nuestro Dios Padre, Jehová de los ejércitos. Toma tú el control. Eterno Dios, que seas tú, Padre. Aún, Señor amado, si es necesario revertir todo pronóstico, que sea tu Espíritu llegando a ese corazón preocupado. Inyecta tu presencia, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Tú sigues estando con nosotros. Gracias, eterno Dios. Gracias, porque tu Espíritu nos ha visitado. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Deja que Dios se encargue aún de los ruidos y aprende a levantar tu altar en cualquier situación. Dios te bendiga. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta noche por esa palabra que tú has enviado, Señor, a nuestras vidas. Podemos tomar asiento. Gracias, mi Dios, porque tú tenías este servicio especial preparado para nosotros, Señor. Gracias, mi Dios, por aquellos corazones que han vuelto a ti, Padre. Gracias, Señor, por aquellos corazones que hoy entendimos, mi Dios, que en medio del proceso tú nos sostienes, mi Dios. Gracias, Padre, porque nosotros hoy hemos entendido a la luz de tu palabra, Señor, que no estamos solos, Padre. Señor, que aún en el silencio, mi Dios, tú estás obrando, Señor. Gracias, Padre, porque hemos comprendido, Señor, que nuestros altares no solamente están llenos de alabanza, de júbilo, sino que muchas veces, Señor, están llenos de lágrimas, quizá de preguntas, Señor, pero que tú estás ahí, Señor.
nuestros altares, Padre, encendidos, Señor. En esta noche, mi Dios, lo que nosotros traemos, eso te damos, Señor. Padre, gracias por aquellos corazones, Señor, que hoy han recibido paz. Gracias, mi Dios, por aquellos corazones, Señor, que ahora han entendido que hay un propósito en medio de la prueba, Señor. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque sabemos, Padre, que hay que vaciar nuestro corazón, mi Dios, para que tú puedas llenarlo, Señor. Padre, que hoy, Señor, nosotros queremos dejar, Padre, todo aquello que estorba, que hace ruido, que nos impide, mi Dios, llegar delante de tu presencia. Te damos las gracias, Señor, por la vida del pastor Mario Granados, por la vida de su esposa, mi Dios. Padre, en esta noche extendemos nuestras manos hacia donde se encuentran ellos, Señor, y pedimos, mi Dios, que tú les bendigas, Señor, que tú puedas seguir guiándoles y usándoles en sus ministerios, mi Dios, que tú has puesto en sus manos. Padre, gracias, Señor, porque sus vidas nos han edificado en esta noche, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque tu palabra dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian esas buenas noticias, mi Dios. Gracias, Padre, por la vida del pastor Mario. Gracias, mi Dios, por la iglesia, Padre, Canaán Central, aquí en Soyapango. Les bendecimos, mi Dios, Padre, para que tú sigas llenando de tu presencia, Señor, nuestra iglesia hermana, Padre. Señor, en esta noche no nos vamos como venimos, Padre. Nos vamos llenos de tu presencia, Señor. Que estos 21 días, Padre, de ayuno y oración, Señor, nos vamos más fortalecidos, Padre, en tu nombre, mi Dios. Gracias, Señor, porque hoy cerramos, Padre, con esa palabra, Señor, que tú tenías para cada uno de nosotros. En esta noche, Señor, si hay corazones que aún no te conocen, hermano, quizá usted tiene ya varios días de visitar nuestra iglesia. Quizá usted ha sido invitado, hermano, pero no es casualidad que usted esté aquí. El Señor había preparado esta mesa para usted. El Señor había preparado esta palabra para usted. En esta noche, abra su corazón a Jesús. El Señor vino a darnos salvación y vida eterna. El Señor dice en su palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Señor, gracias te damos, Padre, porque hoy, Señor, muchos corazones, Padre, te han reconocido, porque hoy muchos corazones quizás se han reconciliado contigo, mi Dios, porque hoy, Señor, muchos corazones han sido fortalecidos con el poder del Espíritu Santo, mi Dios. Te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias, Padre, por la vida de nuestro pastor Byron, Señor, por la vida de hermana Silvana, Padre, a quien les bendecimos, Señor, y te pedimos, Padre, que tú les sigas usando, mi Dios, Padre, y reprendemos, Señor, toda artimaña del enemigo, Padre, que quiera venir en contra de sus vidas, de su llamado, de su ministerio, Padre, porque creemos, Señor, que tú guardas al ungido de Jehová. Gracias, Padre, en esta noche. Despídenos en tu paz, mi Dios. Permítenos tener un buen descanso en esta noche, que podamos meditar en tu palabra, que podamos, Señor, permanecer en ella, Padre, creyendo, mi Dios, que tú ya obraste en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.